Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de las canciones de Jesús, que estamos reflexionando sobre el libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 22, la canción de la cruz. Voy a hacer lectura a este salmo en la versión de la Biblia de las Américas y podéis seguir este salmo en la pantalla. Es un salmo que tiene 31 versículos y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se irá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por este salmo tan precioso, tan enigmático para nosotros, porque es un salmo que escribió el rey David muchos años atrás, antes de Jesús. Y aquí estamos viendo una clara fotografía de la crucifixión. Ayúdanos a entenderlo y que podamos maravillarnos ante este salmo. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Aquí tenemos este salmo. Es un cántico que, como podemos ver, puede ser tan enigmático, un poco difícil de poder entender, pero que cobra un sentido tan sublime a la luz del Nuevo Testamento. Si de algún personaje histórico de la antigüedad podemos tener mucha información biográfica, es del rey David mismo. Pero la experiencia que David está escribiendo en este salmo, no tenemos ningún indicio histórico. Por ejemplo, sabemos que David escribió muchos himnos donde describe su persecución a manos del rey Saúl o incluso a manos de su propio hijo Absalón. Hay salmos donde está describiendo su experiencia como un pastor de ovejas, el Salmo 23, o incluso donde habla acerca de su pecado con Betsabé. Pero la descripción que David nos está compartiendo aquí es el de una ejecución.
Pareciera que David está describiendo su propia ejecución. ¿Pero qué significa esto? Porque sabemos que David nunca fue ejecutado. Bueno, el apóstol Pedro, en su discurso hacia todas las multitudes que se reunieron en el Pentecostés, en ese pasaje que encontramos en Hechos capítulo 2, él comenta algo muy interesante sobre el rey David y dijo que David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Así que David no solamente fue un rey, sino que también fue profeta, y de una manera tan extraordinaria, en este salmo está hablando acerca del sacrificio del Mesías, de ese rey esperado, prometido, que redimirá a todas las naciones. Este salmo entonces nos habla a ti y a mí del poder de la cruz. David compuso un canto sobre la cruz y sobre su glorioso poder. Así que este salmo es un retrato tan exacto de la muerte y crucifixión de Jesús. No podemos leer este salmo sin tener en mente a Jesús. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citan este salmo como un cumplimiento profético de Jesús en cada uno de estos 31 versículos. Pero ¿qué significado tiene la cruz para nosotros hoy en día? ¿La cruz solamente es especial en Semana Santa? ¿O es la cruz un objeto de decoración muy bonito, ya sea en nuestra casa, o tenerlo en nuestro cuello, o es un amuleto de la buena suerte? ¿Qué es la cruz para nosotros? Bueno, la canción de la cruz en este Salmo 22 nos dice algo mucho más profundo y tan sublime. Nos cuenta 3 cosas. Número 1, nos habla acerca de una gran pérdida. Número 2, nos habla de un gran consuelo. Y número 3, nos habla también de un gran acceso. Así que, una gran pérdida. Recuerdo que en una visita en casa de unos amigos, había una pareja que estaban ahí y ellos estaban comentando una anécdota que sucedió en la playa unos veranos atrás. Y nos contó ella que estando varias amigas en la playa vieron a un niño como de unos 4 años que andaba vagando y llorando. Y bueno, con toda la intuición femenina, todas ellas se dieron cuenta de que el niño pues estaba perdido. Y es muy común que eso suceda en las playas y sobre todo pues en el verano donde hay tantos turistas. Así que ella y otras amigas se acercaron a este niño para pues tratar de ayudarle, pero se encontraron con un detalle muy interesante, que el niño solamente hablaba francés, por lo que todavía complicaba la situación de poder ayudarle. Así que todas las mujeres lo rodearon, trataron de calmarlo dulcemente y esperar a ver si los padres aparecerían. Y así fue. A lo lejos vieron que había un señor también caminando en la playa, llorando y gritando el nombre de su hijo. Cuando el niño volteó al escuchar su nombre y vio a su padre, corrió rápidamente hacia él y ambos se abrazaron tan fuertemente, llorando de alegría por haberse encontrado. Y no solamente el padre y el niño lloraron de alegría, sino que también las mujeres que lo ayudaron y los turistas que estaban a su alrededor fueron tan conmovidos por la historia. Sus y yo también fuimos conmovidos al escuchar esta historia. Para los que somos padres, el solo hecho de pensar que nuestros hijos se perdieran, aunque fueron solamente un par de minutos, sería tan eterno y tan angustiante. Ninguno de nosotros quisiera pasar algo como esto. Bueno, el versículo 1 del Salmo 22 de este canto comienza con una gran pérdida, una que es de dimensiones cósmicas, porque en la cruz, como nos dice el pasaje de Mateo en los Evangelios, Mateo 27, nos dice que Jesús alrededor de las 3 de la tarde exclamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que ahí estaba ocurriendo era una separación, una pérdida de la comunión tan íntima entre Dios Padre y Dios Hijo. Sabemos que desde la eternidad y por la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu han estado en la más íntima comunión que jamás pudiéramos imaginar. Las 3 personas de la Trinidad en una. Esta es la expresión de intimidad más grande y asombrosa que nosotros podemos presenciar y atestiguar, pero que en el momento y espacio de la historia
en el Monte Calvario, esa relación tan grande se perdió. El grito de Jesús es profundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que él estaba sufriendo no era el dolor de los clavos, de las espinas entrando en su frente. No era el dolor de los clavos traspasando su piel y ligamentos de sus manos y sus pies. No, sino que el más severo dolor que Jesús estaba experimentando fue el abandono total del amor de Dios hacia él durante su sufrimiento en la cruz. Y ese abandono fue la más grande experiencia de soledad que alguien pudiera experimentar. Los psicólogos y consejeros nos confirmarán que lo más doloroso que el ser humano puede experimentar emocionalmente es la ausencia total de amor. Y podemos confirmarlo cuando sabemos y conocemos casos de bebés o niños que han sido abandonados por sus padres. Así que Cristo sufrió de esta ausencia, de este abandono, porque por causa de nuestro pecado, nosotros mismos lo estamos ya sufriendo. Tal vez ni siquiera queramos reconocerlo, pero si profundizamos en nosotros mismos y analizamos nuestros corazones, nos daremos cuenta de que nos sentimos perdidos, nos sentimos abandonados y siempre estamos en la búsqueda de algo que satisfaga nuestros corazones, algo que ni siquiera podemos transmitir con palabras, algo que traiga satisfacción y felicidad. Estamos en una búsqueda desenfrenada por obtener afirmación, por obtener control, por obtener poder. Pero al final vemos que esas cosas no nos satisfacen del todo y nos sentimos abandonados, estamos fuera de lugar. Somos como ese niño francés en la playa que estaba desorientado y perdido. Nosotros estamos viviendo la más grande pérdida de nuestro verdadero hogar y de la relación con nuestro Dios. Nos dice el relato de la creación que encontramos en Génesis, de que Dios hizo todas las cosas y también hizo un huerto tan hermoso y plantó en ese huerto dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero que de pronto el hombre y la mujer, buscando su total independencia de Dios, desobedecieron a Dios, su mandamiento, comieron del fruto del árbol del conocimiento y de pronto sus ojos se abrieron, pero vieron su total fragilidad, su desnudez, y el miedo y el orgullo los inundaron tan de pronto que todo se perdió. Pero la pérdida más grande y dolorosa que ellos experimentaron no fue la expulsión del Edén, sino que fue el quebrantamiento de su relación con Dios. Debido a su desobediencia, tuvieron que salir del jardín para que no tuvieran acceso al árbol de la vida, porque de lo contrario, Adán y Eva vivirían entonces en una eterna condición de separación de Dios y también en una eterna condición de pecado. Así que tuvieron que salir y nosotros nos encontramos como ellos, en exilio, sin hogar, sin amor. Queremos llenar nuestros vacíos que tenemos con cosas que no son Dios y cada vez seguimos lastimando nuestros corazones que están rotos. Por eso Jesús, cuando él sabía que iba a ser arrestado y después crucificado, oraba al Padre. Y nos dice el relato de Lucas que gotas de sangre escurrían por su frente, porque él sabía que iba a enfrentar la más horrenda ejecución. Él se iba a enfrentar con la realidad de una separación con Dios. Así que la cruz nos habla de esta gran pérdida de la relación con Dios, que Jesús estuvo dispuesto a enfrentar para que tú y yo podamos ser hallados y podamos ser llamados hijos de Dios. Así que la cruz es la transferencia de Jesús por nosotros. Él perdió todo para que nosotros podamos ganar todo y podamos ser también abrazados por el Padre y orar juntos de alegría por tan grande reencuentro, ese reencuentro que deseamos tener. Así que ese árbol de muerte, la cruz, se convirtió en un árbol que da vida y que da vida para siempre. Decía el sacerdote anglicano del siglo XVII, George Herbert, en su poema que se llama El Sacrificio, algo muy interesante. Es Jesús hablando y dice:
Oh todos vosotros los que pasáis, venid aquí y contemplad. El hombre robó el fruto, pero yo debo subir al árbol, el árbol de la vida para todos, pero no para mí. ¿Hubo alguna vez un dolor como el mío? Una gran pérdida, pero un gran consuelo. Y nos dice a partir del versículo 19, el rey David: pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Así que la cruz no solamente representa el más grande sufrimiento, sino que también representa la más dulce esperanza que podamos tener. En la cruz obtenemos el más maravilloso consuelo y dulces noticias para nosotros, porque en medio de todo nuestro dolor, en medio de nuestro fracaso, de nuestros quebrantos, de nuestros miedos, tenemos a un gran Dios que se compadece de nosotros y que conoce de primera mano lo que es el dolor. Por ejemplo, unos versículos antes vimos que además del fuerte dolor y la angustia que tiene el autor del Salmo, todavía está siendo objeto de burla y escarnio por parte de la humanidad. Y da descripciones muy interesantes de bestias, porque las bestias no son capaces de razonar. Pero a la vez, en medio de todas esas burlas y la humillación, David no está pidiendo venganza para sus enemigos. No le está pidiendo a Dios, como podemos ver en otros salmos, que le rompa los dientes o que los destruya o que los humille. No, sino que vemos que como un cordero enfrenta esta terrible ejecución en silencio. El único grito que nosotros hallamos fue el del abandono total que vimos en el versículo 1 de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sorprendentemente, todos estos detalles que encontramos aquí, también los vemos en la escena de la crucifixión de Jesús. Esa cruz en el Calvario es el pináculo del dolor del Mesías esperado. Es ese encuentro total del cielo con la tierra, de lo sagrado con lo profano. Y en esa cumbre del Gólgota se encontró el momento más oscuro de la historia, porque la simiente de Eva, Jesús mismo, el cual acabaría con todo el sufrimiento del mundo y nos llevaría de vuelta a casa, estaba siendo totalmente pisoteado y humillado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo creo que tú y yo estaríamos juntamente con la multitud gritando a Jesús: «Sálvate, hijo de David, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita». Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a subir al árbol de muerte para darnos vida a nosotros, pero también darnos una esperanza totalmente asombrosa. Amigo, amiga, ¿estáis pasando por momentos terribles? ¿Estáis en medio de dudas, en medio de dolor? Miremos hacia la cruz y escuchemos lo que David nos dice en el versículo 24. Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. George MacDonald, un ministro escocés del siglo XIX, comentaba al respecto del sufrimiento de Jesús lo siguiente: el Hijo de Dios sufrió hasta la muerte, no para que el hombre dejara de sufrir, sino para que sus sufrimientos fueran como los de Él. Así que nuestros sufrimientos, a la luz de la cruz, adquieren un significado profundo, porque aunque todo parezca tan misterioso, tan lleno de densas tinieblas, al menos sabemos que hay un propósito. Si dejamos a Dios fuera del cuadro, todos los dolores y sufrimientos que estamos enfrentando serían una broma muy pesada de la vida. No tendría ningún sentido y nunca hallaríamos consuelo verdadero. Pero vemos que Dios jamás desprecia la aflicción de cada uno de sus hijos. Nuestras lágrimas las guarda en un frasco y todavía Él nos lleva constantemente en su mente. A la luz de la cruz, Dios nos dice en medio del sufrimiento, como le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, lo siguiente: pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice: no temas, que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio.
eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Así que para tenernos para Él, Dios se tuvo que entregar a sí mismo. El apóstol Pablo, al ver sus sufrimientos por causa del Evangelio, compartía con la iglesia de los Corintios lo siguiente: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ana Frank, la niña de 15 años que fue víctima del holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que ganó mucha admiración por el diario que ella tenía y en el cual estaba describiendo todas sus memorias y experiencias en el campo de concentración, escribió algo muy semejante a lo que Pablo nos dice. Ella escribió: veo que el mundo se transforma lentamente en un desierto. Oigo el trueno que se acerca y que algún día nos destruirá también. Siento el sufrimiento de millones de personas y sin embargo cuando miro hacia el cielo, de alguna manera siento que todo va a cambiar para mejor, que esta crueldad también terminará, que la paz y la tranquilidad volverán una vez más. Así que la cruz es nuestro más grande consuelo. No es uno pasajero, no es uno ingenuo, sino uno que es sublime, que es de peso. Cuando pones tu mirada en la cruz de Cristo es cuando puedes obtener ese gran consuelo y te permite ser honesto y no reprimir lo duro que es la vida. Y tal vez sentirás el dolor del mundo mucho más fuerte que nunca, pero tendrás un gozo tan grande y una consolación gloriosa. Estarás triste y alegre al mismo tiempo, pero la felicidad vencerá a la tristeza de una vez por todas. La paz y la tranquilidad volverán una vez más. Un gran consuelo, pero también tenemos un gran acceso con la cruz. Si el inicio de esta canción, de este salmo, comenzaba con notas bajas, como en la música, con bemoles en el piano, bueno, los últimos versículos de este salmo terminan de una manera totalmente alegre, con metales, con platillos, con bombos. Así que encontramos un gran contraste noche y día en este salmo, con un final tan arrollador por la esperanza que trae la cruz de Jesús a todo aquel que cree en Él. Y este acontecimiento de la crucifixión no fue en un lugar recóndito del mundo sin que nadie lo supiera y que luego alguien se lo inventara como si fuera la más cruel historia. No, sino que de una manera totalmente divina, la crucifixión ocurrió en el lugar y tiempo mucho más exactos que el reloj atómico de estroncio. Todos los elementos, todos los detalles estuvieron dispuestos de una forma tan precisa. Tenemos el pueblo hebreo bajo el dominio del Imperio Romano. Tenemos a personajes como Pilato y Herodes, personajes históricos que fueron testigos oculares de la crucifixión. Así que cada aspecto ocurrió con un minucioso detalle. San Atanasio, padre de la Iglesia del siglo III, al hablar sobre la encarnación de Cristo, comentó acerca de la cruz. Incluso en la cruz, Él, Jesús, no se escondió de la vista. Más bien hizo que toda la creación fuera testigo de la presencia de su Hacedor. Así que la cruz estuvo expuesta ante todo el mundo. El dolor de Dios fue manifestado a su máxima expresión, el sufrimiento del Hijo en el grado más supremo, y la cruz fue revelada al mundo para que todos tuvieran acceso a ella. Vemos en el Edén que el hombre y la mujer experimentaron la más grande pérdida. Tuvieron que salir del huerto, ya no tendrían acceso al árbol de la vida. Nos dice el relato de Génesis que Dios puso unos querubines para cuidar el acceso al árbol de la vida, y había una espada de fuego también que se movía de un lado a otro. Y Dios, todavía en medio del dolor de expulsar a sus hijos amados, los vistió su desnudez y los cuidó, y jamás dejó de pensar en ellos. Porque pronto alguien entraría directamente al árbol de la vida por ellos
pero también por nosotros. Pero eso significaría la muerte. Y Jesús, amigos, estuvo dispuesto a entrar y finalmente lo hizo. Lo hizo por nosotros. Gracias a ese gran sacrificio, encontramos en los versículos 26 y 29 que dice: los pobres comerán y se saciarán, y los ricos comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Pero todavía algo más grande es que la cruz no solamente une esos estatus sociales, los ricos, los pobres, pero también une todos los estatus étnicos y culturales. Dice el versículo 27: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Así que la canción de la cruz es para todos nosotros. Es la estrofa más extraordinaria del Evangelio. Y no es solamente para conocerla, sino es para apropiarla, para cantarla continuamente y compartirla a las siguientes generaciones. Pero también encontramos algo asombroso. David está profetizando que la cruz traerá un nuevo nacimiento. La cruz hará un nuevo pueblo, donde el árbol de la vida estará en medio de una nueva ciudad. Gracias a Jesús, quien fue traspasado por nosotros en nuestro lugar. Y ese nuevo pueblo por nacer es la iglesia de Cristo. La iglesia universal que sigue creciendo en todo el mundo, en diferentes clases sociales, en diferentes lenguas, en diferentes culturas, en medio de guerras, en medio de paz, pero que cada una de esas iglesias son unidas por la misma sangre de Cristo que derramó en la cruz. Asimismo, la iglesia sigue entonces proclamando a las demás generaciones las más grandes noticias de salvación y de redención que podemos tener. Amigos, esta canción de la cruz es para nosotros, es para ti, es para mí. Nuestra historia entonces tiene sentido gracias a esta canción, porque nos habla de que Jesús perdió todo, porque nosotros estábamos perdidos, de que Él sufrió por nosotros, para que nosotros halláramos consuelo, y murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Aquí vemos la más grande paradoja en la cruz. Y vemos cómo Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al final declaró de manera contundente: consumado es. Consumado es. Declarando a Dios el Padre: todo está pagado, hasta la última letra, hasta el último céntimo. Guille ya no te debe nada. Él ya tiene acceso al árbol de la vida para siempre. Recordando el poema de George Herbert que decía: oh, todos vosotros los que pasáis, venid aquí y contemplad. El hombre robó el fruto, pero yo debo subir al árbol. El árbol de la vida para todos, pero no para mí. ¿Hubo alguna vez un dolor como el mío? Oremos. Gracias, Padre, por este salmo tan precioso, un salmo que nos habla acerca de la cruz de una manera tan maravillosa. David está profetizando la cruz, está profetizando a Jesús, quien decidió venir para tomar nuestro lugar y darnos vida y darnos acceso a la vida, al árbol de vida para siempre. Gracias que podamos cantar este salmo, que podamos cantar este evangelio, recordarlo cada vez hacia nosotros mismos, pero también recordarlo a los demás, a las demás generaciones, que todos puedan tener acceso a esta cruz, a este árbol de vida. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.